Ahora, después de la muerte de Yeshua, que hemos estado recalcando, ¿sí? Y también después de la muerte de los apóstoles, el término herejía se fue acentuando cada vez más por las diversas ideologías religiosas que fueron surgiendo. Es decir, tenemos la muerte de Yeshua. De ahí empezaron a reinterpretar tanto los dichos de Yeshua, la misión de Yeshua, su figura. Luego llegan también estamos ahí, con eso es los apóstoles, pero llegó Pablo y los helenistas, todos los judíos helenistas, y también empiezan a reinterpretar a Yeshua y empiezan a surgir un montón de ideas religiosas, que ahorita las vamos a ver. Pero tan solo en Gálatas 5:20, en segunda de Pedro 2:1, Gálatas 5:20 fue escrito entre el año 48 y 53. Imagínate, si Yeshua murió en el 30 aproximadamente, estamos hablando de 18, 20, 30 años después, cómo se empezaron a distorsionar los dichos de Yeshua, la misión de Yeshua, su figura fue cambiada. Entonces en Gálatas 5:20 estamos viendo esa situación de que había herejías, que había muchas cosas que de alguna manera Pablo en su carta a los Gálatas se lo está acentuando. Y también Pedro, en segunda de Pedro 2:1, también Pedro de alguna manera nos está mostrando que había esas diferencias en aquel tiempo. Estoy buscando segunda de Pedro, precisamente capítulo 2, versículo 1. Aquí está segunda de Pedro 2, dice, pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros que traducirán herejías destructivas y negarán al Señor, ¿sí? Y negarán al Señor. El Señor ahí, en otra versión, que está refiriéndose al Eterno, al Todopoderoso. Dice que los redimió acarreando sobre sí mismos destrucción repentina. Algunos piensan que se estaba refiriendo a Yeshua. No, en otra versión, en la BIN, está hablando del Todopoderoso. ¿Ok? Bien. Los dichos de Yeshua, como hemos estado diciendo, quedaron en la memoria colectiva de sus seguidores que se transmitieron de manera en la tradición oral, ¿sí? Porque no había otra manera de hacerlo. Dice Antonio Piñero que había alguien escribió los dichos de Yeshua, que había como un escrito de los dichos de Yeshua, y que de ahí sirvió para que Marcos pudiera escribir su evangelio, pero finalmente ese escrito ya no está, no se encuentra, ya no saben en dónde quedó la bolita, como dice el juego, y no se supo dónde quedó. Eso es lo que dicen los filólogos e historiadores, que hubo alguien que sí anotó esos dichos y que sirvió de alguna manera para que Marcos pudiera escribir parte de los dichos de Yeshua. Ahora, Yeshua enseñó su interpretación de los textos sagrados del judaísmo, como es la Torá y los profetas, los escritos, y pues también tomó lo mejor de cada escuela que había en aquel momento, de la escuela de Shammai, de la escuela de Hillel, ¿sí? Recuerden que Yeshua, como rabino, él hizo su propia interpretación, él formó su propia perspectiva de la interpretación de los libros sagrados. Ahora, cuando vieron los seguidores, cuando ya vieron que la ausencia física de Yeshua ya no estaba, ya había muerto, sus seguidores lo empezaron a engrandecer su figura y lo idealizaron. Entonces, este punto aquí ya lo tenemos que ir tomando en cuenta para el desarrollo del cristianismo. Entonces, ya no está Yeshua, ya no está su cuerpo. Entonces, empezaron a idealizar su figura, ¿ok? Lo empezaron a engrandecer y pues empezaron ahora sí que repensaron. Ya habían pensado, pues lo volvieron a pensar sobre la razón de la misión y de la vida de Yeshua. Repensaron sobre la misión y la vida de Yeshua. Entonces, la convicción de su mensaje sobre la resurrección de Yeshua era evidente, y por eso estos seguidores empezaron a hablar y ahora sí que en esa comparación
de que Yeshua fue exaltado, como fue Enoc, como fue Elías, ¿sí? Y que Yeshua está ahora, o sea, estoy hablando como en aquel tiempo, los seguidores decían, ahora está a la diestra del Todopoderoso, ¿ok? Esa fue la manera en que empezaron a decir los seguidores después de la muerte de Yeshua, como ya no estaba, lo empezaron a engrandecer y a idealizar. Ese mensaje se fue extendiendo y la resurrección de Yeshua es un tema realmente de fe. Me han estado preguntando, oye, ¿y tú qué crees de la resurrección de Yeshua y todo esto? La resurrección de Yeshua es un tema de fe, no es un tema histórico. No hay historicidad al respecto. Nada. Simplemente es porque lo dicen los evangelios y los evangelios se contradicen. Y luego llega el libro de los Hechos, que supuestamente lo hizo Lucas, que se escribió aproximadamente en el año 120 de esta era cristiana, de acuerdo al historiador Antonio Piñero. Entonces, y ahí dice otra cosa, ¿sí? Entonces, realmente hablando de la resurrección de Yeshua, hay contradicciones, entonces todo queda de, bueno, entonces, ¿qué pasó? Entonces, no hay manera de poder comprobar la historicidad de la resurrección de Yeshua. Es un tema de fe nada más. Y cada quien va a creer o no va a creer, ¿ok? Entonces, los seguidores de Yeshua suponían que la resurrección de su maestro, de su rabino, demostraba que Dios lo había confirmado con la función del Mesías, con la función de Mashiach. Entonces, los seguidores empezaron a propagar todo ese tema, porque cómo iban a decirle a los judíos que estaban en otros lugares, cómo iban a compartir el evangelio de que Yeshua era el Mesías y estaba muerto. Y entonces los judíos decían, bueno, pues pudo haber sido el Mesías, pues ya está muerto, pues y seguimos todavía bajo el yugo de los romanos, pues no era el Mesías. Entonces, el mensaje se empezó a formar. Entonces, como Yeshua ya no estaba y estos seguidores empezaron a engrandecer su figura, la empezaron ahora sí que a levantar, a glorificar, a ensalzar, como Enoc y a Elías. Entonces tenían que decir que realmente el Todopoderoso levantó de entre los muertos a su maestro rabino, a su Yeshua, que a Yeshua lo levantó y que él resucitó para poder cumplir su función de Mashiach. Ahora, aquí hay una pregunta. Si el Eterno, el Todopoderoso, levantó a Yeshua para que él cumpliera su misión de Mashiach, ¿por qué no lo hizo en ese momento? Es una pregunta. ¿Por qué no lo hizo en ese momento que fue levantado y que fue glorificado y que entró con poder? ¿Y por qué no quitó al imperio romano, liberó al pueblo de Israel y se puso a reinar en ese momento, como los esenios estaban esperando a esa era mesiánica, estaban esperando a su Mesías que viniera y los rescatara? Entonces la pregunta surge, ¿por qué no lo hizo en ese momento? Ahora, estos seguidores diciendo, Yeshua fue glorificado, Yeshua fue exaltado con la resurrección para que él cumpla su función mesiánica, pero él va a regresar, él se fue, él ascendió al cielo, pero él va a regresar a cumplir su función. Entonces los seguidores de Yeshua decían, como Yeshua no pudo terminar su función de Mesías en esta vida, era necesario regresar para terminar su tarea mesiánica acompañado de fuerzas celestiales, fuerzas celestes, de ángeles. Ahora, esta concepción del mesianismo en aquel primer siglo, del mesianismo de Yeshua, no fue aceptada por la mayoría de los judíos, porque decían, oye, ok, si él era el Mesías, ok, no tengo la duda, pero pues murió. No, pero resucitó, el Dios, el Todopoderoso lo glorificó y lo resucitó. ¿Y dónde está? No, pues ascendió al cielo, pero va a regresar pronto para establecer su reino y quitar a los romanos. Entonces, esa teoría, esa hipótesis, esa doctrina, muchos judíos de aquel tiempo no lo creyeron. O sea, como que no me cuadra lo que me estás diciendo. Entonces la mayoría de los judíos cuando escuchaban ese evangelio, pues no les cuadraba porque ellos tenían otro concepto de Mesías. Y a veces me preguntan, ¿tú crees que Yeshua es el Mesías? Y yo les contesto de manera judía con otra pregunta. Para ti,
de acuerdo al judaísmo del segundo templo y del judaísmo rabínico, ¿qué es un Mesías? Y pues bueno, a veces se termina ahí la plática, ya no me siguen diciendo. Porque es muy fácil, ¿tú crees que Yeshua es el Mesías? A ver, pero, o sea, yo sé que es un Mesías, qué es el concepto, pero tú, ¿cuál es tu concepto? Porque yo te quiero responder de acuerdo a tu concepto, para que me puedas comprender qué es lo que yo estoy pensando al respecto del tema. Y yo creo que es importante, porque cuando te preguntan, ¿tú crees en el Mesías? Pues es muy fácil decir, pues sí, sí creo, pero ¿qué tipo de Mesías? O sea, es muy fácil decirlo, pero hay que decirlo realmente porque ya sabes qué significa. Pues en los tiempos del primer siglo, los judíos no aceptaron ese evangelio. La resurrección de Yeshua y su posición de estar a la derecha del Todopoderoso lo hizo un ser divino, prácticamente ya con esos conceptos. Y fíjense cómo empezó ya a surgir todo. Este concepto divino y su pronto regreso para cumplir la tarea mesiánica los llevó a cumplir la Torá, a ir a la oración al templo, a estar participando en los sacrificios del templo, es decir, llevar el judaísmo rabínico de aquel tiempo, llevarlo al pie de la letra, estar ahí. ¿Por qué? Porque va a venir el maestro. Querían buscar de alguna manera tener una mayor conexión, estar más conectados al máximo con el Todopoderoso. Y por eso vemos que iban al templo, iban a las sinagogas, en fin, ayunaban, hacían todos los sacrificios del templo, porque el Mesías iba a regresar y querían estar en línea, por decirlo así, que de alguna manera era el mensaje de Juan el Bautista: arrepiéntanse y demuestren fruto de arrepentimiento. ¿Se dan cuenta cómo va esa línea? Ahora, el concepto de Yeshua divino y su pronto regreso, eso hizo que separara a los judíos nazarenos del grupo del judío ortodoxo en el siglo I. Eso los separó, porque ya cuando empezaron a hablar de un judío, de un Yeshua, de un rabino divino, ya eso dijo, no, eso ya no me gusta. Y vamos bien, pero ya con esto que estás diciendo, ya no. Y ahí fue donde empezó a separarse por ese tipo de conceptos, hablando de Yeshua divino. Para sus seguidores de Yeshua era más importante prepararse para el regreso y la pronta venida de Yeshua, para el regreso de Yeshua. Era para ellos, los seguidores, era más importante prepararse para ese regreso, ¿sí?, de Yeshua, que explicar las cuestiones teológicas de ese tema. Es decir, de estar explicando las cuestiones teológicas del regreso de Yeshua no era tan importante como estar listos. Va a venir, ya va a venir. ¿Qué es lo que vemos ahora en el cristianismo? Es que Cristo viene pronto. Prepárense. ¿Estás listo? ¿Te vas o te quedas? O sea, es la misma cosa que se hacía en el primer siglo con los primeros creyentes y sobre todo ya la intervención de los helenistas. Pero al paso del tiempo, la espera escatológica hizo que se repensara la figura de Yeshua y se reflexionara sobre su misión. Es decir, porque no llegaba, entonces se tuvo que repensar sobre la figura de Yeshua, sobre su misión y la manera de que lo iban a explicar a los judíos que no conocían a su rabino. Había muchos judíos que no conocían a Yeshua. Dice, bueno, tenemos que repensar. Es decir, se reinventaron en la manera de la misión de Yeshua, de su figura, de su teología. Dice, ahora, ¿cómo se lo vamos a platicar? ¿Cómo se lo vamos a compartir a los judíos de aquel tiempo, no? Entonces, esto abrió a una diversidad de reinterpretaciones. Fíjense, la escatología, es decir, Yeshua no regresaba, entonces eso hizo que repensaran su doctrina y la empezaron a juntarse y tenían que estar hablando. Oye, entonces, a ver, entonces, ¿cómo vamos a hablar de Yeshua? ¿Cómo vamos a hablar de la resurrección? ¿Cómo vamos a hablar de que Él regresará? Y pues tú sabes que donde hay un judío o dos, no, más bien donde hay dos judíos, hay cuatro opiniones. Y pues eso hizo que se abriera una variedad de opiniones, de reinterpretaciones. Y entonces vemos dos grupos básicos prácticamente.
En los inicios del cristianismo básicos, no eran los únicos. Ahorita vamos a ver otros. En los inicios del cristianismo vemos dos grupos que eran los hebreos conservadores, los ortodoxos, conservadores en su teología rabínica. Eran más fácil de aceptar por los judíos no nazarenos de su entorno. Es decir, este grupo, los judíos, ahora sí que la demás población judía, aceptaban más a los conservadores, ¿sí? Tenían esa misma línea rabínica. Pero había otro grupo, el segundo, como ves en la pantalla, los judíos helenistas, con una teología más radical y novedosa. Estos son los que fueron expulsados de Jerusalén, porque estorbaban a los saduceos. Entonces, porque les decían sus verdades a los saduceos. Entonces, este segundo grupo fue el que ¡pum!, se tuvieron que ir porque estorbaban a los saduceos. Ahora, nosotros debemos observar que después de la muerte de Yeshua hubo divergencias en la interpretación de la misión de Yeshua. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner atención. Hubo una divergencia en la interpretación de la misión de Yeshua. Por supuesto, esa misión siempre lo conectaron con el Mesías. Recuerden que no fue el único que se dijo que era el Mesías. Sin embargo, Yeshua no dijo yo soy el Mesías, no. Ahora, de estos dos grupos básicos, de los conservadores, de los helenistas, esto hizo que se formaran tres grupos antagónicos. O sea, de estos dos básicos, conservadores y los helenistas, de ahí se formaron tres grupos antagónicos, ¿sí?, con respecto a la interpretación, ¿sí?, de la salvación que tenía que ver para los paganos. Es decir, los paganos tenían también que apurarse a aceptar el mensaje del Mesías Yeshua, porque ya su regreso iba a estar pronto, ya el fin de las cosas iba a venir, el mensaje escatológico. Entonces les surgía que los gentiles entraran. ¿Ok? Entonces esto hizo que surgieran tres grupos antagónicos. Algo común que tenían los nazarenos es que Yeshua iba a regresar pronto. ¿Ok? Por lo tanto, el fin del mundo estaba muy cerca. Como ahora en estos tiempos del COVID-19 en el año 2020, lamentablemente hubo muchas muertes. Y en el cristianismo, Cristo viene, prepárate, Cristo viene, el fin del mundo se acerca. Y realmente no va a haber fin del mundo. ¿Ok? Ahora, la muerte del líder de los judíos nazarenos helenistas, acuérdense de Esteban, esto trajo la persecución en Jerusalén y tuvieron que salirse de Jerusalén, se dispersaron, se fueron a Samaria, a Siria, ¿sí?, para predicar a Yeshua en esos lugares, en Samaria, en Siria, como dije, y su trabajo tuvo éxito, ¿ok? Pues algunos de esos paganos que vivían en Samaria, que vivían en Siria, creyeron el mensaje. Porque cuando hablas de salvación y que lo puedes hacer creyendo en Yeshua, y que tú vas a ser salvo porque ya va a venir, va a regresar y va a ser el fin del mundo. Pero si tú crees en Yeshua, te vas a salvar de todo lo que va a pasar en el fin del mundo. A eso se referían en cuanto a esa salvación. Porque iba a haber que se iba a confrontar precisamente el rey Mesías Yeshua contra el imperio. Entonces eso iba a traer pues guerra y de alguna manera muertes de mucha gente. Pero tú vas a ser salvo. Entonces vamos a ver esos tres grupos antagónicos para ir terminando la clase. Tenemos los judíos de cepa pura, es decir, los judíos puros, sobre todo los que estaban en esa línea ortodoxa. Ellos no tenían problemas con la salvación de los paganos. Realmente ellos no se cerraban de, no, paganos, no, ellos estaban abiertos. No hay problema con su entrada al grupo de los nazarenos. Solamente había una condición, que se hicieran judíos, es decir, que abrazaran el judaísmo y que cumplieran con la ley de Moisés. Este grupo, que los conocemos como los judaizantes, prácticamente eran los judíos de esa cepa pura, que habían creído que estaban en el grupo de los nazarenos, pero ellos querían que entraran al judaísmo, que se hicieran judíos de acuerdo a sus lineamientos que ya tenían y que llevaran todo y que se hicieran judíos de acuerdo a la ley de Moisés, como viene en el capítulo 15 de Hechos. ¿Sí? El Hechos del 1 al 5, capítulo 15 de Hechos, versículo 1 al 5. Ahí estamos viendo esa situación que ya conocemos.
y que nos hemos conocido como los judaizantes. Este es un grupo. Precisamente aquí en el capítulo 15 vemos esta diversidad. Ahora, vamos a ver otro grupo, el segundo. Los nazarenos, liderado por Pedro y luego por Santiago. O sea, aquí ya hay otro grupo. Están primero los conocidos como judaizantes, los de la cepa pura del judaísmo. Ahora tenemos los que están en el grupo de Pedro y luego que eran los líderes de ese grupo nazareno y luego fue Santiago. Entonces, de acuerdo a este relato del libro de los Hechos capítulo 15, ahora del 6 al 21, nos muestran que ellos pensaban que los gentiles podían salvarse sin hacerse plenamente judíos. Ahora, fíjense, primer grupo, tienen que hacerse judíos. Ahora el grupo de Pedro, el líder de ese Sanedrín, ¿ok? Vamos a decir del Sanedrín de los nazarenos. Dice, mira, los paganos, los gentiles pueden entrar, pero no necesariamente tienen que hacerse judíos. O sea, plenamente judíos, o sea, nada más tantito. Entonces, o sea, no tenían que circuncidarse como una regla, tampoco tenían que cumplir toda la ley de Moisés. Y esto lo vemos del 6 al 21. Una de las cosas que podemos ver, que este segundo grupo nos está mostrando, dice, bueno, deben de abstenerse de la idolatría, de todo lo que tenga que ver con idolatría, la comida que ofrecían a los ídolos, todas las cosas ofrecidas a los ídolos. En conclusión, idolatría. Abstenerse de eso. Y abstenerse de inmoralidad sexual. Por supuesto que había inmoralidad sexual en aquel tiempo y era tremendo. Abstenerse de comer de carne de animales estrangulados. Abstenerse de comer sangre. Pero también dieron la recomendación ahí mismo, estamos hablando de Hechos 15, 6 al 21, de oír la lectura de la Torá, porque todos en el judaísmo rabínico se congregaban los sábados a escuchar la lectura de la Torá, lo que hoy conocemos como parashá, la porción de la semana, la explicación. Entonces decían, tienen que ir a reunirse a escuchar la Torá, cómo la explican a la porción que toca, para que vayan conociendo más de nuestra cultura, de nuestra historia, de que vean ustedes qué es la ley de Moisés, en fin, porque eran paganos, eran gentiles que nunca en su vida habían escuchado de la Torá. No sabía que habían libros de profetas, no sabían nada. Entonces, les pidieron nada más que se abstuvieran de esto, que acabo de mencionar, que está en la pantalla, pero también que se congregaran, que fueran a escuchar la lectura de la Torá y su explicación. Entonces, esto fue lo que el segundo grupo dijo. El primero, háganse judíos. El segundo, no, judíos totalmente no. Nada más estos puntos así, los que acabamos de hablar. Pero hay un tercer grupo antagónico, que es precisamente los judíos helenistas nazarenos, los que habían creído en Yeshua, estos judíos helenistas, y era un grupo que ya estaba liderado por los compañeros y amigos de Esteban. Acuérdense que Esteban era un líder de ellos. Pero ahora los amigos de Esteban estaban prácticamente como líderes de este grupo. Y luego se unió a estas filas de los helenistas Pablo de Tarso. Ellos sostenían que los paganos convertidos no tenían que cumplir la pesada ley de Moisés en materia de la pureza de los alimentos y del culto, es decir, todo lo que tenga que ver con el templo y cosas así. Dice, no, eso no necesariamente lo tienes que hacer, y lo de la pureza de alimento tampoco, eso no. Entonces, que solamente se iban a salvar creyendo en Yeshua sin la necesidad de la circuncisión, sin la necesidad de tener la alimentación kosher, en fin. No necesitas hacer nada de todo eso, nada de circuncidarte, de comer kosher. No, eso no pasa nada, hazlo a un lado. Solamente tienes que creer en Yeshua como tu Señor y tu Salvador. Como dijeran ahora los cristianos, acéptalo en tu corazón y eso es todo. Eso fue el tercer grupo que de alguna manera trajo otra interpretación en cuanto a quienes iban a entrar al grupo nazareno. Entonces ya tenemos tres. Ahora, los tres grupos esperaban la restauración de Israel, pero la disputa entre los tres grupos era evidente y los judíos piadosos estaban conscientes de que la llegada
cuando llegara el reino de Dios a Israel, pues que los gentiles iban a entrar, que iban a participar de esa gloria de la llegada del reino de Dios, que eso era la decisión de Dios, que así ya Dios lo había establecido, que los gentiles pudieran entrar a esa gloria. Y eso lo vemos precisamente con el tercer Isaías, el Isaías post-exilio, en el capítulo 56 del 1 al 8. Ahí estamos viendo cómo se abrieron las puertas a los gentiles, que solamente hagan un pacto con Dios y que ellos iban a entrar a esa gloria de la venida del reino y que podían entrar al templo también, a los sacrificios, a todo lo que tenga que ver con el templo. Pero no habla de circuncisión, no da más especificaciones. Entonces, estas diferencias de opinión que había en estos grupos antagónicos, entre estos tres grupos básicamente, pues trajo confusión con los creyentes gentiles. Es decir, los gentiles estaban escuchando el mensaje, pero uno decía, tienes que hacerte judío, otros, no, pues más o menos judío. Otros decían, no necesitas hacerte judío. Entonces, decían, bueno, ¿a quién le hago caso? Entonces eso trajo confusión. Fíjense, ¿cómo está el grupo? Un grupo dice, tiene que hacerse judío, es decir, llevar toda la ley judía. Luego dice, no, totalmente judío, no. Nada más un poquito esto y que vaya al Shabbat, nada más. Que no coma esto, que no sea inmoral, en fin, nada más tantito. Con eso es suficiente. Y luego llega el tercer grupo, no, ni el uno ni el dos. ¿Sabes qué? No necesitas comer kosher, no necesitas circuncidarte. Tú nada más necesitas creer en Yeshua y se acabó. Eso es todo. Entonces, los gentiles, de alguna manera, decían, bueno, ¿a quién le hago caso? Pues por supuesto que le convenía más el mensaje helenista. Y de alguna manera, así empezó a surgir estas primeras diserciones, estas primeras diferencias que están registradas precisamente aquí, de acuerdo a los relatos del libro de los Hechos, estos primeros ideas sobre el cristianismo, la reinterpretación de Yeshua. Esta es la clase y bueno, pues la bibliografía es la misma que vimos la semana pasada. Cristianismos derrotados de Antonio Piñero, muy buen libro, lo recomiendo muchísimo. Asia Menor en los tiempos de Pablo, Lucas y Juan también. De veras que hay tanto que leer. De Eduardo Arens, Las raíces judías del cristianismo, Sinagoga, Iglesia, Ruptura del segundo siglo, el judaísmo de Jesús. Todos estos y el judaísmo de Pablo son de Mario Sabán, del doctor Mario Sabán. Y el último es precisamente la Biblia y el helenismo de Antonio Piñero, también está muy bueno, nos da muchas cosas interesantes. Si te das cuenta, los helenistas hicieron ahí una gran separación, donde sus reinterpretaciones, en fin, y eso fue lo que desencadenó tanto que nos falta por ver. Vamos en la tercera clase, nos faltan más cosas por ver, pero espero que esta clase que te acabo de compartir te ayude a imaginarte, a visualizar cómo estaba el asunto y cómo fue que empezó a haber diferentes interpretaciones. Pues bueno, mis amados, te mando un fuerte abrazo, que mi Padre Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, extienda su amor, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Y nos vemos, si el Eterno lo permite, en la próxima clase.